Samuel Navalón, el mimetismo de la experiencia de ser torero. Cargar la suerte, con Jaime Roch. El joven valenciano Samuel Navalón desentraña la sagrada transformación que experimenta momentos antes de jugarse la vida en la Plaza de Toros de Albacete, una plaza en la que hace justo un año se convirtió en matador de toros. Las horas del miedo, el paso furioso de las emociones por la mente, los hábitos evanescentes, el futuro efímero, una despedida con sus padres después de desayunar en su casa, la capilla a la que se ampara, sus estampas y un capote de paseo nuevo de la Virgen de los Llanos, la patrona de Albacete, sostienen el aluvión del tiempo antes de una corrida de toros. Navalón nos atiende en la habitación 101 del Hotel Palacio de Albacete antes de hacer el paseillo en esta plaza tan especial para él y que tanto ha significado a lo largo de su trayectoria en el toreo. En esos momentos la suerte ya estaba echada y después de una tarde triunfal, por la noche, lo celebró con sus padres. Es Navalón, un torero valenciano que merece más en los carteles y en las ferias. Bueno, Samuel, ¿cómo son estas horas previas a jugarte la vida en Albacete? Bueno, pues cada día se viven sensaciones diferentes. Lo cierto que en el día de hoy pues me encuentro tranquilo, sobre todo muy ilusionado con la tarde, que me la tomo como una tarde especial, ¿no? Un día marcado en mi temporada y un acontecimiento para mí. Y la verdad que me encuentro feliz, estoy, como digo, tranquilo y con ganas de que llegue esta tarde. ¿Cómo se hace esa transformación de dejar de ser Samuel y transformarse en el torero, en Navalón? Bueno, yo creo que es algo que se lleva dentro, no es algo que se busque de manera intencionada, sino que sale desde dentro del alma y que bueno, pues el torero siempre está ahí, aunque no vestido de luces, pero yo en estos momentos me siento torero y esta tarde estoy convencido de que todavía me sentiré mucho más, pero que lo que salga, lo que plasme en la plaza será el reflejo de lo que llevo dentro. ¿Cuáles son esos sentimientos? Bueno, pues ahora mismo tengo el sentimiento de que, como digo, que es una tarde muy especial para mí, una tarde muy bonita, y lo que pretendo es entregarme al máximo a esta plaza que para mí es mi plaza, ¿no? En la que el año pasado pude vivir dos de las tardes más importantes y más bonitas hasta el momento de mi carrera y que estoy convencido de que cuando pase el tiempo pues así las recordaré. Fueron la despedida de Novillero y la Alternativa Soñada, que además fueron dos tardes triunfales y sobre todo en las que pude vivir sensaciones maravillosas. Y bueno, pues con la sensación de querer darlo todo de mí, ¿no? De entregarme al 100% y de vivir la tarde sobre todo con mucha intensidad de principio a fin y ojalá que pueda recordar esta tarde durante todo el invierno, que se hace muy largo, pero que sea una de las tardes que nos hace a los toreros ilusionarnos en nuestro crecimiento y nuestra evolución personal cada día. ¿Cómo se logra esa entrega? Bueno, yo creo que fundamental el trabajo que hay detrás, ¿no? Todas las horas de entrenamientos diarios, constantes, que hay detrás de días como el de hoy, que desde luego que me hace sentir afortunado y sobre todo, oye, pues me encuentro tranquilo y con la conciencia tranquila porque me he entregado al máximo a mi preparación, he soñado cada día con la tarde de hoy y me siento francamente afortunado por poder estar aquí hoy en este hotel donde hasta el momento, bueno, en el poquito tiempo que llevo toreando en Albacete he estado, en esta habitación y bueno, a escasas horas de vestirme de torero y verme en el patio de cuadrillas de esa plaza de toros. Como digo, para mí es un sueño, es algo que llevo mucho tiempo deseándolo y me siento afortunado por poder estar aquí. Esta es la misma habitación del día de tu alternativa. ¿Es una manía? Pues no, ha sido casualidad el hecho de que sea esta la misma habitación que el año pasado las dos tardes que pude torear en Albacete. Y la verdad que me trae muy buena sensación al entrar y bueno, pues ver que todo es igual, pues me ha traído muchos recuerdos. Fueron dos tardes que viví con mucha intensidad, que fueron muy emocionantes para mí, con cantidad de emociones y sentimientos que se me juntaron y quizás, bueno, pues el hecho de que sea la misma habitación ha hecho que vuelvan a mí muchas de esas sensaciones y bueno, pues hace que este momento todavía sea más especial. ¿Qué hace Samuel Navalón el día de la corrida correcta?
pues estar tranquilo, intentar estar lo más tranquilo posible, dentro de lo tranquilo que puede estar uno sabiendo que esta tarde voy a estar dispuesto a jugarme la vida, ¿no? Pero bueno, oye, pues he estado en casa con mis padres, he desayunado con ellos tranquilamente y bueno, pues ya aquí en el hotel, pues a comer y descansar, intentar descansar lo máximo posible y ya casi que no pensar, ¿no? Sino recordar todo lo que llevo trabajado, lo que llevo mentalizado y bueno, pues que fluya, ¿no? Que fluya el toreo y fluyan mis sentimientos en la plaza. ¿Cómo ha sido esa despedida de tus padres? Bueno, pues como siempre, la verdad que hombre, es especial, una despedida especial porque soy consciente de la importancia que tienen tardes como la de hoy y de la entrega que estoy dispuesto a darle a esta plaza y a esta tarde en concreto. Pero bueno, por otro lado lo intento normalizar, ¿no? Intento que sea pues lo más tranquilamente posible y bueno, pues deseando de verlos después y para poder celebrar el triunfo. Si Dios quiere. ¿Hay algo que no puede faltar en la habitación de Navalón un día de festejo? ¿Yo? Bueno, no sé, la verdad que quizás mi capilla, ¿no? Mis estampas a las que tanta devoción les tengo, es algo fundamental y bueno, el orden, entre otras cosas el orden. No me gusta que las cosas estén por en medio, que haya cierto desorden, ¿no? Intento que esté todo bien colocado y cuando salgo de la habitación es como si acabase de llegar. Entre otras cosas, no sabría decirte ahora mismo, pero quizás eso es lo que se me viene a la cabeza. ¿Y qué nos falta en la capilla de Samuel Navalón? Pues hay unas estampas que son muy, muy bonitas, que son muy importantes para mí. Una de ellas me la regaló mi padre cuando era niño y la verdad que significa mucho para mí. Hay muchas cosas en esa estampa, no solamente la imagen de Jesús, sino que hay muchas otras cosas escondidas en la misma estampa y es una imagen a la que tanto yo como mis padres y mi familia le pedimos mucho y esa siempre está ahí y bueno, también tengo bastantes imágenes de mi pueblo, ¿no? de Ayora, tanto el castillo de mi pueblo como varias imágenes de la Virgen de la Virgen de Rosario, que es una de las vírgenes a las que más fe le tengo y entre otras, ¿no? Quizás eso es lo más importante, ¿no? Y bueno, luego otras muchas cosas que me regalan mi familia. Y antes del cite de torero realizas estiramientos. ¿Cómo es ese momento previo a ponerte el vestido? Pues sí, intento estar tranquilo hasta una hora antes de comenzar a vestirme, entonces ya pues intento activar el cuerpo haciendo pues algunos movimientos, algunos estiramientos, quizás salgo a andar o pego un trocecito, sin cansarme demasiado, ¿no? Pero sí que intento ya poner el cuerpo en funcionamiento y ya posteriormente, bueno, pues me afeito, me ducho y ya toca la hora de vestirse de torero, que yo creo que es uno de los momentos más especiales que puede vivir un torero, en el que se pasa mucho miedo, pero también se vive la ilusión y se vive pues el sueño de que en tan poquito tiempo se pueda cumplir pues uno de los objetivos más grandes, ¿no? de un torero, que es poder triunfar y sentirse realizado en la plaza. ¿Cómo es ese miedo? Bueno, pues es difícil de explicarlo. La verdad que depende, cada día siento una cosa diferente, ¿no? En cada tarde los miedos son de una manera, se llevan de una manera distinta y yo creo que es lo que hace que sea tan especial el hecho de vestirse de torero. Hace poquito, bueno, vi una entrevista del maestro Juli que decía que bueno, pues que el toreo es tan especial porque nos anuncia un día y no sabe si va a ser la última tarde, ¿no? Por eso yo creo que cada momento es el más especial y ahora mismo pues yo me siento muy especial y siento que este momento es muy bonito y va a quedar marcado y siempre lo voy a recordar. ¿Y cómo lo vences? ¿Cómo luchas contra ese miedo? Bueno, pues yo creo que es llevarlo, ¿no? Llevar el miedo hacia adelante y bueno, por supuesto, como he dicho antes, ¿no? Tener la conciencia tranquila, el trabajo hecho, aunque uno siempre siente que debe de haber entrenado un poquito más para tardes como la de hoy, pero bueno, sobre todo, oye, el hecho de sentirme feliz por estar hoy aquí, el hecho de sentir que bueno, pues que soy afortunado por poder hacer lo que más me apasiona en este mundo, que es vestirme de torero y torear en una plaza llena de aficionados,
pues hace que ese miedo, aunque no se venza del todo, pero quede un poquito al margen. Ha sido una temporada muy trascendental, de pisar plazas importantes. ¿Qué valoración haces? Bueno, ha sido una temporada importante, no fácil, pero bueno, una temporada que me ha aportado mucho personalmente, como persona y como torero, y que me ha hecho ver la verdadera dificultad, ¿no?, de la profesión y el grandísimo mérito que tienen aquellos toreros que están en las ferias, ¿no?, que están toreando y que están las figuras del toreo, que están cada día dando un nivel que parece imposible, ¿no?, dar delante de un toro. Y bueno, pues me ha hecho aprender y me ha hecho quizás descubrir un poquito más lo que quiero, cuáles son mis verdaderos objetivos, lo que estoy dispuesto a dar y bueno, pues en tardes como la de hoy me ilusiona mucho las sensaciones que tengo y creo que pueden salir cosas muy bonitas que todavía no se han visto en esta temporada. ¿Cómo cuáles? Bueno, hay que dejarse llevar, ¿no? Fluir. El momento lo demostrará, ¿no? Ojalá que me consiga acoplar como quiero con un toro, que pueda salir esas sensaciones, esos sentimientos a flote y que pueda vivir una tarde bonita, ¿no?, en la que me pueda expresar como torero. Ojalá. ¿Cuál es ese concepto de Navalón? ¿Hacia dónde ha evolucionado esta temporada? Bueno, sobre todo buscando torear cada vez con un pozo mayor, buscando la profundidad en el muletazo, la expresión, entre otras muchas cosas, ¿no?, que uno busca. Y ante todo, bueno, pues la entrega total y verdaderamente cuando esté delante del toro, pues tener claro, ¿no?, lo que quiero llegar a hacer. Ha pisado Sevilla, Madrid, 2 tardes distintas, pero la gente salió de la plaza hablando de ti, tanto en Sevilla como en Madrid. ¿Qué recuerdas de esas 2? Bueno, pues son 2 plazas con las que todo torero sueña con torear. Quizás la tarde de Madrid para mí ha sido una de las tardes más importantes, o la más importante de esta temporada, aunque no llegase ese triunfo numérico de orejas que todos queremos, ¿no?, conseguir en ese tipo de plazas, con esa categoría. Pero sí que creo que en Madrid conseguí dar un paso hacia adelante en cuanto a mi dimensión como torero y mi entrega, ¿no?, total y absoluta en esa plaza. Yo creo que ha sido una de las tardes más importantes de mi año y una de las tardes que me ha hecho creer en mí y bueno, pues seguir ahondando en mi concepto, en mi manera de sentir el toreo y buscando siempre el evolucionar y el crecer como torero y conseguir tardes como esa. Ojalá que hoy sea una tarde como esa, ¿no?, pero con la rotundidad del triunfo. Luego hay una tarde muy especial en Casas Ibáñez, que fue tu debut con los toros de Victorino, a lo que te cortaste un rabo. Sí, la tarde de Casas Ibáñez yo creo que ha sido un gran reto, ¿no?, en esta temporada. En el primer año de Matador de Toros me generaba mucha incertidumbre el matar una corrida de Victorino, ¿no?, y a los 2 días también 2 de Adolfo. Me lo planteé como un reto, como una prueba a superar y por supuesto pues con la ilusión de poder sentirme torero, ¿no?, delante de este tipo de toro que te hace estar muy concentrado, estar muy conectado y bueno, muy metido en todo momento. Y la verdad que la tarde de Casas Ibáñez yo creo que ha sido una de las tardes hasta el momento también más intensas de mi temporada y de mi carrera, de mi corta carrera como torero. Sobre todo con ese primer toro de Victorino al que le pude cortar el rabo, que creo que hubo una gran conjunción y un gran acople y que salieron cosas muy bonitas de ahí. ¿No te ha importado anunciarte con este tipo de ganadería tampoco en esta temporada? Bueno, el toreo está como está, ¿no? Y yo creo que tanto yo como todos los que estamos comenzando en esta profesión y que tenemos la vocación de llegar a ser figuras del toreo, tenemos que anunciarnos con todo tipo de encastes, de ganaderías y buscar dar un gran nivel, ¿no?, con todo tipo de embestidas. Y bueno, pues como me dijo Victorino, ¿no?, el mejor torero es el que es capaz de adaptarse y de acoplarse y de hacer faena con cualquier tipo de toro, ¿no? Y la verdad que me siento feliz y me siento orgulloso por haber podido matar estas corridas de toros que por supuesto que me han hecho aprender cosas que no conocía, ¿no?, tanto mías como del toreo en general, donde nunca se deja de aprender. ¿Y qué conclusiones has sacado? ¿Qué has aprendido después de lidiar este tipo de ganaderías?
bueno, sobre todo le doy el mérito, el grandísimo mérito que tienen los toreros que se anuncian día tras día con este tipo de ganaderías. Es un tipo de toro y bueno, ya el hecho de anunciarte con estas corridas te desgasta mucho, y luego es un tipo de toro que como he dicho antes, ¿no? Que te pide una gran concentración de principio a fin durante toda la faena, un toro con el que tienes que estar muy metido, tanto cuando uno está delante del toro como en el resto de la tarde, ¿no? Nunca sabes lo que puede pasar y bueno, pues te aporta muchas cosas, Son corridas que te desgastan mucho, pero que te hacen vivir el toreo con mucha intensidad. Empezó la temporada con una noticia dura, con tu ausencia en la Feria de Fallas. Aquello queda muy lejano, pero ¿todavía duele? Bueno, lógicamente en su momento sí quizás que me hizo sentir un poquito más triste, ¿no? Pero bueno, todo sucede por algo. Yo estoy convencido de que antes o después podré torear en esta plaza, en Valencia, la que es mi tierra, en una plaza en la que he podido disfrutar muchísimo de novillero y que la verdad que sueño con poder volver a torear, pero todo a su tiempo. Yo creo que no hay que tener prisa, yo no la tengo. Esta profesión es muy larga, es una profesión en la que, bueno, pues aunque sean pasitos cortos, pero hay que pretender darlos con rotundidad, y quizás cuando las cosas vienen demasiado rápido, pues cabe más la posibilidad de tropezar, ¿no? Y estoy convencido de que llegará el momento en el que pueda torear en esa plaza, como en el resto de plazas de España y del mundo entero. Ojalá que así sea. Bueno, muchas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias, Jaime. Cargar la suerte con Jaime Rock.